Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Capítulo 17, hermanos, verso 1. Búsquelo. Cuando lo encuentre, por favor, esté en pie. Vamos a leer el verso 1 solamente y de ahí vamos a predicar en adelante. Juan, capítulo 17, verso 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por este hermoso privilegio que tenemos de poder seguir predicando las Escrituras, de poder seguir adelante, Señor. Ayúdanos a atesorar el día de hoy en nuestro corazón todo aquello que vamos a aprender para que nos sirva, nos ayude en nuestro crecimiento espiritual y para seguir sobre todo alcanzando poco a poco la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que este tema pueda ser de bendición. Yo solamente puedo hablar quizás al oído y a la mente, pero Espíritu Santo, tú puedes hablar al corazón y eso es lo que queremos el día de hoy, Señor. Que pueda ser un mensaje que nos desafíe y transforme nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, vamos a ver el sermón número 37 de la serie del Evangelio de Juan. Sermón número 37. Seguimos avanzando. Leí solo el verso 1, hermano, pero para que usted se ubique y sepa cómo irse desplazando, vamos a analizar hasta el verso 10. ¿Ok? Entonces, en esa porción concéntrese, verso 1 al verso 10, ahí es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Tema, aquellos que toman notas, porque en sí eso que dice ahí, tema número 37, no es el tema, nada más es para identificar el número de sermón que llevamos en la serie. Pero el día de hoy, hermanos, le puse por tema la verdadera oración del Señor. Para los que toman notas, la verdadera oración del Señor. Ya les voy a explicar por qué este título conforme avancemos, ¿ok? Ahí me tienen paciencia y estén listos para cuando yo lo explique. De todas las oraciones, hermano, que se han hecho a lo largo de la historia, desde que el Señor creó a Adán y a Eva, de acuerdo a todos los estudiosos, hermanos, de las Escrituras, esta oración de Juan capítulo 17 es la oración más profunda y magnífica que existe en todas las Escrituras. Es tan especial que algunos le llaman la oración sacerdotal de Cristo. ¿Okay? Y también a esta porción de Juan 17, muchos estudiosos le llaman el lugar santísimo de las Escrituras. ¿Okay? Haciendo alusión al lugar santísimo que había, hermano, en el tabernáculo, que era el lugar más sagrado, donde una sola vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Piense lo interesante de esto, porque prácticamente esto quiere decir que para muchos Juan 17 es el pasaje más sagrado de la Biblia. Y alguien dirá: yo nunca lo había visto así. Bueno, esperamos que después de terminar todo el capítulo, que todavía nos va a tomar el domingo que viene, entendamos por qué. Pero quiero llamar a su atención, hermanos, que el pasaje más sagrado de las Escrituras trata de la oración.
Eso es lo que quiero llamar a su atención. El pasaje más sagrado de las Escrituras, de acuerdo a los estudiosos, es un pasaje sobre la oración. Qué importante es la oración para nosotros los creyentes, hermano. Qué tan primordial es que después que los eruditos hayan escudriñado la Biblia y leído toda la Biblia, lleguen a esta conclusión. El pasaje más sagrado de las Escrituras trata sobre la oración. ¿Por qué? ¿Por qué el pasaje más sagrado de las Escrituras trata sobre la oración? Yo creo que la historia nos puede ayudar un poco, aparte del análisis bíblico que vamos a hacer, que vamos a ir haciéndolo verso a verso. La historia de la iglesia cristiana, cuando volteamos atrás y estudiamos un poco o aprendemos un poco, hermano, lo que grandes hombres cristianos han dicho de la oración, también nos puede ayudar a entender eso. Y yo espero sinceramente, hermanos, que si usted está orando de una forma sistemática, lo siga haciendo y nunca pare de hacerlo. Y si no lo está haciendo el día de hoy, le pido a Dios, estuve orando toda la semana, que Dios use este tema para que vuelva usted, hermano, a orar, como debe de ser, como un cristiano verdadero. Le quiero mencionar entonces a lo largo de la historia que han dicho algunos hombres. Pude haberme pasado horas explicando varios hombres, pero tomé algunos solamente y quiero mencionar qué dijeron acerca de la oración. Por ejemplo, Thomas Watson, un puritano inglés, dijo lo siguiente acerca de la oración. Dijo, un cristiano piadoso no puede vivir sin la oración. Y si vive sin la oración, entonces no es piadoso. Qué hermoso. O sea, prácticamente lo que este hombre dijo es que el cristiano, si quiere ser un buen cristiano, no puede vivir sin orar. Si vive sin orar, su vida cristiana no será de la forma que Dios quiere que sea. Muchas veces, hermano, la gente vive vidas cristianas muy mediocres y muy miserables y no oran. Y luego se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué será que mi vida cristiana es tan mediocre? Y la respuesta está en que no oran, no hablan con Dios, no se dirigen a Dios en la semana, en un momento especial. No estoy hablando de cualquier oración, ya vamos a llegar ahí. ¿Ok? Vamos a llegar ahí cuando veamos a otros hombres. Por ejemplo, Martín Lutero, el padre de la Reforma, dijo lo siguiente. Dijo, por lo general, oro 1 hora al día, excepto cuando tengo un día muy ocupado. Entonces oro 2 horas. Fíjese la lógica de este hombre. La lógica de nosotros sería la inversa, ¿no? Por lo general oro 1 minuto, excepto si estoy muy ocupado, entonces no oro nada, ¿no? ¿Cuál es la lógica de este statement, hermanos, de Lutero? La lógica es hermosa porque lo que él quiere decir es que en los días más ocupados, o lo que él quiso decir era que en los días más ocupados, él entendía que era cuando más necesitaba la ayuda de Dios. Les soy sincero, como hombre a veces me afano, trabajo muchas horas a la semana y cuando llega el momento de orar con mi esposa por la mañana, a veces estoy redactando algo, estoy trabajando en mi sermón y digo, ya vamos a orar, y como que la oración me fuera a interrumpir en lo que yo estoy haciendo, me va a cortar el flujo de pensamiento que estoy teniendo ahorita. Y la carne como que me susurra y me dice, sería bueno esquipearlo y seguir trabajando. Porque la carne es mañosa, ¿no? Pero he llegado a comprender en el paso de los años que no importa qué tan afanado esté, sin oración no puedo vivir. Y es que, hermanos, orar en sí, el acto de orar, no es tan difícil. No es tan difícil. Entonces la pregunta es, ¿por qué se nos dificulta tanto? Y le voy a dar unos ejemplos para que usted me entienda a qué me refiero cuando digo que el acto físico de orar no es tan difícil. Y si quiere usted ayúdeme a responderlo. ¿Qué es más difícil, hermanos? Trabajar 8 horas en un trabajo pesado, algunos hermanos trabajan bien pesado, u orar 1 hora arrodillado en tu cuarto. Si analizamos el acto y efecto de trabajar 8 horas en un trabajo pesado y el acto y efecto de arrodillarme 1 hora, seamos sinceros, es más difícil trabajar 8 horas, ¿sí o no? Claro.
Una mujer, si pone una balanza y dice, tengo que limpiar toda la casa, y por el otro lado tendría yo que hoy levantarme y orar unos 30, 40 minutos, ¿qué es más difícil? Es más difícil limpiar toda la casa, ¿sí o no? O en el caso de los que predicamos, uno podría pensar que es más fácil que ore yo una hora o que prepare un sermón. Y claro que es más fácil orar una hora, porque preparar un sermón requiere muchísimo trabajo. Y así podríamos aplicarlos a muchas otras cosas. El que le gusta la música, por ejemplo, y que está estudiando música y dice, ¿qué es más fácil, aprender un instrumento o arrodillarme y orar una hora? Es más fácil arrodillarte y orar una hora. Entonces, ¿por qué, hermanos, y orar en sí es más fácil que todos los demás afanes que tenemos durante el día? Nos resulta tan difícil y acabamos mejor comprometiéndonos más con los afanes que tenemos durante el día que con orar. Cuando nosotros oramos, hermanos, no es una pérdida de tiempo. La carne lo que nos dice es, estás perdiendo el tiempo, tienes una agenda muy llena. ¿Ya te diste cuenta que si oras 30, 40 minutos, esos 30, 40 minutos te van a faltar a la hora de que vayas a limpiar la casa o a la hora de que vas a llegar al trabajo o a salir del trabajo? Uno comienza a hacer cuentas y la lógica humana te dice que sería mejor esquipearte la oración para ahorrar tiempo. Pero un verdadero cristiano no piensa de esa manera. Un verdadero cristiano dice, tengo un día muy ocupado, por lo tanto necesito la ayuda del Señor, la gracia del Señor, para poder hacer todo lo que necesito hacer. Los días que estamos más ocupados, hermano, no esquipemos la oración. No se salte la oración porque tiene un día muy ocupado. Ore, no deje de orar. Dios es fiel, Dios puede hacer que le rinda el tiempo, Dios puede hacer que limpies y avances y la casa esté bien para cuando el marido llegue o la comida para cuando los hijos regresen de la escuela. Pero tenemos una mente muy carnal a veces en ese sentido. Y eso es malo. Juan Calvino dijo lo siguiente de la oración, dijo, a menos que nos fijemos ciertas horas en el día para la oración, nunca vamos a orar correctamente. Escriba esto, hermano. A menos que nos fijemos un cierto horario del día para orar específicamente y sistemáticamente, nunca vamos a orar correctamente. ¿Usted ha oído el típico cristiano que cuando le preguntas que a qué hora ora, te dice que ora en todo tiempo? ¿Sabes qué significa esa respuesta? En realidad nunca oro. De hoy en adelante, cuando tú le preguntes a un hermano o una hermana y tú le digas, hermano, ¿y usted a qué horas ora? Y te diga, no, yo oro todo el tiempo en mi mente. Eso lo puedes transformar en nunca oro, hermano. Eso también lo dijo un atleta que se llamaba Eric Liddell, era un corredor y él era muy estricto en sus horas de oración. Y él decía, si yo no oro cuando tengo que orar, no oraré nunca. Y eso es bien importante, hermanos. Y por último, Agustín dijo que la oración es la respiración del alma. Y es algo metafórico, pero es verdad. Necesitamos oxígeno para nuestros pulmones, pero necesitamos oración para nuestra vida espiritual, para no sentirnos asfixiados, para no sentirnos angustiados. Últimamente he tomado la siguiente postura cuando alguien me comenta sus problemas o me cuenta que está pasándola mal. Y en lugar de comenzar a rebuscar un montón de consejos sofisticados de psicología y tratar de llenar a la persona de frases inteligentes o de cosas sabias, simplemente le pregunto dos cosas. ¿A qué horas del día está orando y en qué libro de la Biblia está actualmente? Esas son las únicas dos preguntas que le hago. Y cuando me dicen que no están orando y que no están específicamente en ningún libro de la Biblia meditando, digo, ahí está la raíz de todos los problemas. Así de sencillo. Eso es la verdad. Bueno, vamos entonces a analizar el pasaje y el primer encabezado que vamos a analizar es Jesús ora a su Padre. Jesús ora a su Padre. Leemos una vez más el verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La postura de Jesús es una postura de reverencia. Dice que levanta sus ojos al cielo. Esto es reconocer que el trono de Dios está en el cielo y lo llama Padre, una cuestión también
muy revolucionaria, si usted quiere, en el siglo I, donde llamar a Dios Padre no era lo acostumbrado. Es más, estaba prohibido mencionar el nombre de Dios en los tiempos de Jesús, ya vamos a llegar ahí. Pero Jesús, para enseñarnos a nosotros cómo nos debemos dirigir a Dios, que Dios está, hermanos, en su trono, levanta sus ojos al cielo y lo llama Padre también para enseñarnos que por medio de Él tenemos comunión directa con el Padre. Nuestro tema del día de hoy, ¿cómo se titula? La verdadera oración del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué se titula la verdadera oración del Señor? La razón es porque, como ustedes saben, hermanos, tradicionalmente lo que se conoce en todo el mundo como la verdadera como la oración del Señor es ¿qué cosa? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es el que se conoce en todo el mundo como la oración del Señor. Pero haciendo otra vez mención de estos estudiosos y de gente que estudia profundamente las Escrituras, han llegado a la conclusión que realmente el Padre Nuestro no es la oración del Señor, sino que es la oración del discípulo. ¿Por qué? Porque esa oración es una oración que el Señor está enseñando a hacer a sus discípulos. Y tiene mucho sentido porque hay una parte del Padre Nuestro que dice, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y eso no se puede aplicar a Jesús, porque Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado y en ningún momento ofendió y no necesita el perdón de Dios. Esa es la explicación de por qué Juan 17 es la verdadera oración del Señor. Y si usted se da cuenta, hay una similitud con la oración del discípulo que conocemos como el Padre Nuestro, porque en ambas empieza diciendo que Padre, ¿verdad? A nosotros nos enseñó a decir Padre Nuestro, y Él también en la oración de Él, del Señor, al Padre, dice Padre y se dirige a su Padre. Jesús nos dio ejemplo, hermanos, de que nosotros tenemos que orar. Jesús ha sido, hermanos, la persona que la Biblia registra que más oraba en todo tiempo. Oraba al levantarse, oraba muy tarde por la noche, oraba a solas, oraba en público, oraba con sus discípulos, oraba antes de comer. Le voy a dar algunas citas. Oró en su bautismo, Lucas 3:21. Oraba antes de tomar decisiones, Lucas 6:12 al 13. Oraba antes de predicar, Lucas 5:16. Oraba antes de hacer un milagro, Juan 11:41-42. Oró antes de enfrentar la cruz, Juan 12:28. Oró después de resucitar, Lucas 12:30. Oró antes de su ascensión, o sea, su despedida al cielo fue también una oración, Lucas 24:50 al 51. Aquí podríamos terminar el sermón, ¿no? Ya aprendimos bastante. Hubo hombres históricamente que fueron hombres de oración y que dijeron cosas sabias sobre la oración para que oremos aunque estemos ocupados, para que tengamos un día, una hora al día exacta en que oramos, o si no exacta, sí por lo menos sistemática. Hoy vamos a orar, todos los días vamos a orar, en matrimonio, en familia, en forma individual. Y Jesús, vemos a Jesús, hermanos, como también alguien que era una persona de oración y que nos enseñó a nosotros a orar. Y lo que dice es, la hora ha llegado. Seguimos analizando el verso 1, la hora ha llegado. Esta es una frase que ya ahora, cuando el evangelio está a punto de terminar, esa es la frase, la hora ha llegado. Cuando comenzamos el estudio era, mi hora todavía no ha llegado. Pero ahora ya la hora del Señor estaba a escasos minutos de llegar, de ser crucificado. A eso se refería, de morir. Su ministerio terrenal, la consumación de su ministerio terrenal, que abarcaba su muerte, su resurrección, su ascensión, había llegado. Y dice el Señor, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Siempre el Señor Jesucristo buscó la gloria del Padre en todo lo que hacía. Todo le trajo gloria al Padre. Su nacimiento, sus milagros, su sabiduría, su vida sin pecado. Pero ahora llegaba otra forma de glorificación al Padre. Ahora llegaba la forma de glorificar al Padre en su muerte, en su resurrección y en su ascensión al cielo. Veamos el encabezado que sigue. Jesús ora por sus discípulos. Jesús ora por sus discípulos. Vamos a leer del verso 2 al 5, hermanos. Mucha gente no
no entiende que la oración es, hermano, fundamental y no oran. Y eso es un problema para la iglesia. Si todos fuéramos gente de oración, hermano, qué bonito se resolverían los problemas entre nosotros. Qué madurez habría, qué sabiduría habría en todos nosotros. Pero el que no tiene comunión con Dios, por lo general, no se lleva bien con las personas. Verso 2 al 5, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Leo hasta el 5, hermanos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Padre le dio potestad al Hijo ¿de qué? De darnos vida eterna. La vida eterna. El regalo más precioso que hay, hermanos, para nosotros en las Escrituras. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y alguien diría, bueno, la vida eterna no está en creer en Cristo, no dice en Hechos, no dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿por qué aquí dice la vida eterna está en que te conozcan a ti, refiriéndose al Padre? Y la respuesta es muy sencilla, porque no hay forma de conocer al Padre si no es por medio del Hijo. No hay forma de llegar al Padre, es el único camino. Él es la verdad, Él es la vida. En Cristo, hermanos, tenemos vida eterna, no vida temporal. Él vino a salvar a los que el Padre le ha dado. Tenemos vida eterna en el Señor. Todos los que han gustado la salvación tienen vida eterna. Porque claramente dice este evangelio, los que el Padre me da vendrán a mí, yo no los echaré fuera y nadie los podrá arrebatar de mi mano. Vida eterna, hermano, no solamente es vivir la eternidad, que eso es cantidad de tiempo. Vida eterna también es vivir la eternidad bien, eso es calidad de tiempo. Son dos cosas diferentes. Porque Dios nos podría dar vida eterna, pero seguir viviendo como vivimos ahora, eternamente, a veces sanos, a veces enfermos, a veces contentos, a veces tristes, pero eternamente, ¿no? O sea, largo tiempo, tiempo sin fin. No, la vida eterna son dos cosas, ¿ok? Cantidad de tiempo, es decir, no tiene fin, pero también calidad de tiempo, es decir, vamos a estar bien. La vida eterna será llena de gozo, es descrita en las Escrituras como un lugar donde no habrá más dolor. ¿Cuántos alguna vez han tenido dolor? Tener dolor es bien feo, ¿verdad? En el cuerpo, un dolor de cabeza, un dolor de huesos. El dolor nos recuerda que somos humanos. Y no habrá más lágrimas, no habrá más muerte. Y será un lugar de gozo eterno. Eso es lo que nos vino a dar el Señor Jesucristo a nosotros por medio de esta promesa, hermanos, de la vida eterna. Seguimos ahí analizando. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Okay? Fuimos dados por el Padre al Hijo, pero el Hijo tuvo que hacer una obra para poder redimirnos a nosotros del pecado. No es que fuimos dados y automáticamente ya por haber sido dados del Padre al Hijo, automáticamente ya no hay nada que hacer. No, el Hijo tuvo que hacer una obra. Por eso dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y esa obra consistió en dos cosas. ¿Okay? Primero, una vida perfecta y sin pecado. Porque solamente un sacrificio sin mancha y sin pecado podía redimir a los pecadores. Entonces vivió una vida perfecta. Pero ¿en qué más consistía esta obra también? Bueno, en morir por esos pecadores en la cruz del Calvario. Para podernos entonces nosotros, hermano, ser vistos por el Padre con la justicia de Cristo. Y esta frase que muchas personas me han preguntado, que esta frase los confunde, dicen, esta frase es muy confusa, pero es bien fácil. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y esta es una frase que a algunos les causa conflicto, pero es bien fácil. Se interpreta a la luz de Juan 1:1. O sea, la misma Biblia. La misma Biblia es su propio intérprete cuando llegamos a pasajes difíciles. Y es que en Juan 1:1, ¿qué dice? Fue el primer verso que analizamos en el primer sermón. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ahí aprendimos tres cosas bien básicas que enseña ese versículo. Número 1, que Cristo es eterno. ¿Ok? Cristo es eterno, no tuvo principio de días. Número 2, que siempre ha estado con el Padre, protosteón, cara a cara con Dios, eso lo aprendimos, ¿ok? Y número 3, hermanos,
que siempre ha sido Dios, no es que llegó a ser Dios en un momento. Entonces, cuando el Padre está diciendo, hermanos, que Él va a volver, cuando Jesús está diciendo que Él va a volver con el Padre para tener la gloria, aquella gloria que yo tuve antes contigo, antes de que el mundo fuese, simplemente, hermanos, significa que Cristo, cuando se encarnó y renunció voluntariamente a algunos privilegios y en esa humillación de ser Dios, encarnarse en un cuerpo de hombre, renunció entonces a cierta gloria. ¿Okay? Pero que ahora que está a punto de ser crucificado y de ascender al cielo, Él vuelve a la gloria que siempre le ha pertenecido. La gloria actual de Cristo es la gloria exactamente del Padre. Cristo ya no es actualmente un siervo sufriente, Él fue un siervo sufriente, pero ahora Él está en la gloria con el Padre, dice a la diestra de Dios, dice la palabra del Señor. Veamos el encabezado que sigue, hermanos. Los discípulos creen que es el Hijo de Dios. Los discípulos creen que es el Hijo de Dios. Vamos a leer del verso 6 al 8. Juan 17, 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Una marca entonces de los discípulos por los que Jesús está orando en esta oración, hermanos, es que estos discípulos estaban plenamente convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Okay? Ellos estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios. Había cosas del tiempo del fin que todavía estaban tratando de digerir y que no comprendían a cabalidad porque el Señor se tiene que ir, si vino a establecer un reino. Pero la cuestión de entender que Jesús era el Hijo de Dios, eso ellos lo tenían claro. Y entendían entonces, hermano, que esa frase, Hijo de Dios, quiere decir que Cristo era Dios. Eso ellos lo tenían claro. No hay forma de nacer de nuevo si nosotros no entendemos eso. Fíjese lo que dice. He manifestado tu nombre a ¿quiénes? Sígame ahí con su vista. A los que me diste. He manifestado tu nombre a los que me diste. Aquí alguien diría, se refiere a los 11. Bueno, vamos a aprender más adelante que luego dice ya todos los que vendrán. No se refiere específicamente a los 11 discípulos que están presentes porque Judas ya se ha ido, sino que en esta oración Jesús ora por todos los que habían de venir. Es decir, esta oración trasciende los siglos. Una oración hecha hace 2000 años más o menos, es una oración en donde si usted se pone a pensar y usted es cristiano, Cristo oró por usted y Cristo oró por mí. Porque sabía que íbamos a venir. ¿Por qué? Porque dice, a los que me diste, tuyos eran, ahí mismo lo dice, mire, tuyos eran, refiriéndose al pasado, que éramos del Padre prácticamente, antes de que nosotros, hermano, naciéramos. Ahora, quiero aclarar aquí una cosa, porque hay cristianos que a veces se van por ahí con una doctrina mormona que enseña que el Padre ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo, porque la razón es que nosotros como almas ya existíamos en el cielo. Y eso es un error. Eso no es así. Nosotros fuimos creados como almas, hermano, en el momento de la concepción. Fuimos creados como almas de parte de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor nos dio por adelantado al Hijo? Bueno, porque Dios conoce el presente, el pasado, el futuro. Pero mucha gente tiene esa noción, que antes de haber vivido o de haber sido engendrado en el cuerpo de un bebé, como todos fuimos bebés, primero ya existía como una alma en el cielo. Esa es una doctrina errónea, hermano, que ya ha sido refutada. Tuyos eran. Eso es lo que significa aquí, hermano. ¿Sí? El Señor nos entregó desde antes de la fundación del mundo. Nos planeó, nos creó desde antes de la fundación del mundo, en el sentido de que ya estábamos, hermano, en su plan, no que ya existiéramos. Hechos 13:48 es claro con esto. Si quiere anótelo, lo lee en su casa, hermano. Pablo le predicaba a miles, pero Hechos 13:48 dice, y creían todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna.
O sea, no creían todos, creían aquellos que habían sido dados ya por el Padre al Hijo desde antes. Alguien malinterpreta esto de Hechos 13:48 y dice, no, pues entonces no le prediquemos a nadie, porque de todos modos los que son del Señor y ya fueron dados por el Señor al Hijo van a venir. Eso es una forma errónea de nosotros predicar o evangelizar. Al contrario, en 2 de Corintios 5:20 dice que le roguemos a todos que vengan a Cristo. Dice, rogad a todos, reconciliaos con Dios, 2 de Corintios 5:20. Porque nuestro trabajo no es hacer distinción de personas en la hora de la predicación. Nuestro trabajo es predicar a todo mundo sin distinción y rogarle a toda persona que rechace a Cristo que se arrepienta, que mientras esté vivo todavía tiene la oportunidad de salvarse. Nuestro trabajo no es la elección, ese es trabajo de Dios. Nuestro trabajo es la predicación sin distinción a toda criatura. Dice que les ha manifestado el nombre. Dice, a estos yo les he manifestado tu nombre. El nombre, hermanos, en la Biblia lo que revela es el carácter de la persona, ¿ok? No es que el nombre en sí tenga un poder, sino que revela el carácter. Por eso es que vemos en la Biblia que a personas se le cambiaba el nombre según su carácter. O según su nombre era, así se comportaba la persona. Por ejemplo, Nabal dice que significaba necio y actuaba como necio. O Jacob, desde que nació se le puso ese nombre que significa usurpador, porque quiso atrapar a su hermano del talón y usurpar su lugar. En la Biblia entonces, hermanos, los nombres representan el carácter de la persona. Esto es importante, hermanos, explicarlo, porque se ha hecho religiosidad, ¿no? por los nombres. Y eso pasó en el siglo I. Los judíos dejaron de decir el nombre de Dios por superstición. El nombre que Dios le reveló a Moisés fue ese nombre que es impronunciable, ¿no? Que más o menos suena como Yahweh, pero que no se puede pronunciar porque está compuesto solamente de consonantes y no tiene vocales. Y no se puede pronunciar. Y los judíos en el siglo I le añadieron unas vocales por ahí entre esas letras y entonces lo hacían sonar Adonai, que quiere decir mi Señor, y supersticiosamente dejaron de decir el nombre de Dios y decían no podemos mencionar el nombre de Dios, pero la Biblia no dice eso en ningún lado. De hecho Jesús, fíjese lo que hacía con el nombre de Dios, hacía tres cosas. En primer lugar, dice yo les he manifestado tu nombre. ¿Qué quiere decir? Les he revelado tu carácter a ellos. Yo les he revelado tu carácter, quién eres. En segundo lugar, no solo lo manifestaba, sino que lo pronunciaba. Jesús no tenía ningún empacho en decir constantemente el nombre Yahweh, yo soy. Pero iba más allá, hermanos, y aparte de manifestarlo y pronunciarlo, lo encarnaba, aplicándoselo a sí mismo, diciendo antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, para los judíos, obviamente, o para los israelitas, era un poco difícil de digerir esto, porque estaba prohibido pronunciar el nombre de Dios, pero Cristo realmente lo había encarnado. ¿A quiénes dice que se lo ha revelado? Se lo ha revelado, dice, y se lo ha manifestado a aquellos que guardan tu palabra. Esto no quiere decir, hermano, que primero el Señor les demandó, guarden mi palabra y después yo los salvo, sino que es al revés. Yo los salvo y ahora entonces ustedes guardan mi palabra. Estar en Cristo, hermanos, es lo que verdaderamente nos hace libres. Pero no libres para pecar, sino tenemos la libertad para no pecar. Esta es una frase que se ha repetido por siglos y es bien enredada. Soy libre en Cristo, pero no libre para pecar, sino libre para no pecar. Y pensé en una gráfica para podérselo explicar, no sé si me la pueden poner, porque esta frase resulta muy difícil como de asimilar. ¿Qué es eso? Que ahora estoy libre en Cristo, pero no para pecar, sino libre para no pecar. Y dice esta lámina, dice relación del creyente con el pecado. Y el primer círculo es antes del pecado y el segundo es, antes de Cristo y luego después de Cristo. Si usted se da cuenta ahí, hermanos, el círculo grande dice pecado y el círculo chiquito dentro del círculo grande dice yo. Esa era nuestra vida antes de Cristo. O sea, nosotros vivíamos en el pecado era nuestro amo. ¿Sí? Todo lo que hiciéramos y nos moviéramos dentro de ese círculo siempre era en el pecado, porque Él era nuestro amo. Nosotros vivíamos para hacer todo lo que era pecado, antes de Cristo. Pero después de Cristo, ahora yo es el círculo grande. Y el pecado solamente hay una reminiscencia del pecado en nosotros, porque nadie puede negar eso.
Hay una raíz de pecado en nosotros, es la razón por la que todavía pecamos. Pero ahora se ha invertido la situación, porque antes vivíamos en el pecado, ponga atención en el círculo primero, y ahora el pecado sobrevive en nosotros. De una manera debilitada, porque oramos, leemos la palabra. A veces podemos fallar, pero como somos hijos de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye, leemos la palabra, oramos, corregimos y tratamos de seguir adelante siempre creciendo. Si pudiéramos ver en una gráfica nuestro crecimiento espiritual, hermano, cuando es sano, no siempre va hacia arriba, algunas veces como que va recto, pero siempre va avanzando, pero nunca va hacia abajo. O sea, siempre va avanzando. Algunas veces está ese lugar en donde no creciste y la gráfica parece ir recta porque quizás fallaste en alguna situación, pero eres hijo de Dios y siempre sigues creciendo. Ese debería de ser, hermano, el crecimiento sano de todo cristiano que cuida su vida espiritual. Pero cuando se descuida, hermanos, es terrible. Para que sigamos entendiendo un poco esta gráfica, piense de la siguiente manera en usted. Haga usted de cuenta que usted es una nación y toda nación, hermanos, tiene una capital. Y ahí desde esa capital es donde por lo general se ejerce todo el gobierno de esa nación. Antes de Cristo, el pecado estaba entronado ahí en la capital. Entronado, él era el que decía qué se hace y qué no se hace. Pero cuando usted vino a Cristo, él fue destronado, él sigue viviendo todavía en la nación, pero él ya no está en la capital. Él vive por ahí arrinconándose en algunos lugares como refugiado no deseado. Y cuando obviamente muramos todo se terminará, porque todavía el pecado está agarrado de algunas partes de nuestra carne para que nosotros seamos seducidos por nuestra concupiscencia y algunas veces fallar. Dice, han conocido que las cosas que me has dado proceden de ti. Todo procedía de él. Estos eran los verdaderos discípulos. Ellos decían, Cristo sana porque Dios, el Padre, se ha complacido con él. Cristo es sabio porque el Padre le ha dado esta sabiduría. Eso era la postura de los apóstoles. Cristo echa fuera demonios porque el poder de Dios ha llegado a esta tierra. Pero ¿cuál era la postura de los religiosos? No, Dios no está con él echa demonios en el nombre de Belcebú. Entonces, esos eran los falsos, hermano, los religiosos, ¿no? Pero los verdaderos discípulos de Cristo entienden que todo lo de Cristo procedía del Padre. Conocen que salí de ti y creen que tú me enviaste. Y esto ya lo expliqué, ¿no? Los verdaderos discípulos entendían que Cristo era el Hijo de Dios y entendían que esta frase significaba Dios. Y por último, hermanos, el último encabezado, los discípulos son un regalo del Padre para Jesús. Vamos a leer los últimos dos versos, el 9 y el 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Fíjese, ponga atención aquí, hermano, porque dice esta frase, a veces hay cosas que Jesús dijo que son un poco difíciles, ¿no? Dice, ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste. Entonces, esto echa abajo, hermanos, esa noción romántica en donde a Cristo siempre se le ve, hermano, como amando a todo el mundo en general, de una manera sin distinción, es decir, no puede haber infierno porque Dios es amor. Porque obviamente la Biblia dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, no se pierda solamente en la frase que Dios amó al mundo, no se quede ahí, siga adelante, porque ¿qué dice? Para que el que crea en él, ¿qué cosa? No se pierda. Pero el que no crea, ¿qué? Sea condenado. Entonces ahí se acabó el amor del mundo, ¿sí? Ahí se acabó, porque el mundo es el que está en contra de Cristo. Y de dentro de ese mundo es donde Cristo salva a los que el Padre le dio, pero los demás serán condenados. No tengamos una noción muy simplista del amor de Dios, hermano, porque eso no es bueno. Cuando en las iglesias se comienza a manejar una noción muy simplista del amor de Dios, que Dios ama a todos por igual, que Dios es amor, se comienzan a infiltrar cosas erróneas en la iglesia. Hay iglesias que están dejando de predicar del infierno, dicen no, el infierno no puede existir porque va en contra del carácter de Dios, porque Dios es amor. Otros dicen, tenemos que ordenar ministros, no importa que sean del movimiento LGBT, porque Dios no hace distinción de personas, Dios es amor. Iglesias hasta haciendo marchas apoyando el aborto, porque la mujer es libre de escoger, es su cuerpo, es su decisión.
Entonces ahí ya nosotros estamos teniendo una noción errada del amor de Dios. Dice Cristo, no, yo no he rogado por los del mundo, yo estoy rogando por los que tú me diste. Para que hagamos una distinción entre lo blanco, lo negro, lo amargo, lo dulce. Y tengamos discernimiento. La obra intercesora de Cristo es para los suyos. Esa es la obra intercesora de Cristo. Está pidiendo por nosotros. ¿Y por qué pide? Porque somos un regalo de parte de Dios y eso nos hace en un sentido preciosos. No intrínsecamente el valor está en usted, que usted sea precioso. Bueno, tal vez físicamente lo es, ¿verdad? Alguien, ¿no?, que tiene muy alta estima. Bueno, los hombres por lo general tenemos alta estima, ¿no? Nos vemos al espejo, ¡wow! Y las mujeres batallan más con eso. Pero cuando Cristo, hermano, muere por nosotros en la cruz, en sí no es porque nosotros intrínsecamente como personas, ¡wow!, seamos un gran tesoro. Porque seamos sinceros, hermano, no lo somos. Muchas veces, ¿cuántas veces no tenemos conflicto hasta con nosotros mismos? ¿Cuántas veces a usted no le gustan cosas de usted mismo? Y usted quiere que alguien más lo quiera, si usted se quiere, ¿sí? Tenemos un montón de fallas y defectos, hermanos. Entonces, ¿por qué somos preciosos para Cristo? Por quien nos entregó a Él, por quien nos dio. Lo que nos hace preciosos es que el Padre nos haya entregado a Él. Una vez fui a jugar carritos con Max a su cuarto. Él a veces extiende todos sus carritos en la cama, tiene muchos, y fui a jugar con él y estábamos jugando carritos. Y me dice, papi, ¿cuál de estos es el que más te gusta, el que tú crees que es el más bonito? Y como ya, pues yo soy de la vieja escuela, en lugar de agarrar uno de esos modernos, así todo, agarré uno que parecía como un modelo antiguo de los 60 y le dije, este es el que más me gusta, está bien bonito. Y pasó el tiempo y llegó mi cumpleaños y en un cumpleaños me lo regaló. Y ya lo tenía maltratado, ya lo había usado y todo. Ya no lucía tan bien en sí el carro, pero para mí fue muy hermoso porque él me lo dio. Ahí lo tengo en mi oficina, un carrito negro bien bonito. Entonces, le cuento esto para que entendamos, hermano, que somos preciosos porque el Padre, hermano, nos entregó en el Hijo. Y el Hijo, hermano, nos consideró dignos, escuche, de morir por nosotros en ese sentido, por haber sido entregados por el Padre a nosotros. Y por último, una frase, hermano, bien importante, con esto terminamos, y es que dice lo siguiente, porque tuyos son, fíjese, ¿cómo entiende usted esto? Que tuyos son personas que no han nacido. ¿Cómo entiende usted eso? No hay otra forma de entenderlo, sino que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No hay otra forma de explicar esta doctrina, hermanos, de la elección, que es muy complicada para mucha gente, ¿no? Mucha gente batalla y tropieza muchísimo con esto, pero la Biblia es muy clara, o al menos el testimonio de la Biblia a mí me ha convencido, después de leerla, de que así es como funciona. Y vamos a analizar la última frase. Todo, fíjese lo que dice Cristo y póngale cuidado. Y todo lo mío es tuyo, y di esta frase, y lo tuyo mío, dice Cristo. O sea, todo lo que es de Dios, piense, ¿qué es de Dios el Padre? Todo. El universo, los animales, los seres humanos. ¿Sabe que el universo es tan vasto, hermano? ¿Cuántas galaxias hay? Y una galaxia, ¿cuánto espacio tiene? Y el sol, y hay soles más grandes que el sol que actualmente nos alumbra. Es enorme. Dicen los científicos ahora que no se puede decir en sí qué tamaño tiene el universo porque sigue en expansión, de acuerdo a algunos, ¿no? Pero para que Cristo esté diciendo que todo lo que es del Padre es de Él, solamente hay una explicación, y es que Cristo es Dios. O es Dios o está blasfemando. No hay dos opciones. Usted no puede considerar a Cristo un buen hombre solamente. No, Cristo fue un buen hombre, pero no era Dios. Esas dos cuestiones no, hermano, se acoplan una a la otra. Porque un buen hombre, si es un buen hombre y no es Dios, no puede estar diciendo esto porque está blasfemando. Si está blasfemando, no es un buen hombre. Así que usted solamente tiene dos opciones, hermano. Dos opciones. O Cristo es Dios, o Cristo era solamente un buen hombre. Si usted confiesa de acuerdo a la palabra que Cristo es Dios, dice que el que crea en Él será salvo. Pero si usted no confiesa que Cristo es Dios, no, era un buen hombre, un gran profeta de Dios, un gran maestro de moral, entonces usted será condenado de acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan, hermano.
Y qué bueno que hoy nos tocó este tema, el tema de la oración y de nuestra vida espiritual, porque vamos a celebrar la cena del Señor. Les recuerdo que estamos en un pasaje en donde, ¿dónde está Jesús? En el aposento alto. Acaban de celebrar la cena del Señor y les da la lección más grande acerca de la oración. Que la oración es primordial para nuestras vidas. Hermanos, no estamos en tiempos como para estar jugando al cristiano. Y si usted no ora, no se engañe, usted está jugando al cristiano. Y nos puede engañar a todos, menos a Dios. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.